Bien, Buenas tardes. está grabando. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Me dicen por ahí que habíamos quedado en la diapositiva 139. ¿Sí? ¿Es correcto? Por favor, si pueden confirmar. 32, dicen. 132. Sí. Ok. Todos ya ven mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. Ups. ¿Por qué hizo esto? Dice, ya podemos activar las cámaras. Sí, no hay problema. Como ustedes se sientan más cómodos. Pero cualquier rato pido cámaras de nuevo. 132. No, es que lo escucha con interferencia. Sí, sí, seguro que sí. Ya. Bien, esta es la diapositiva 132. ¿Estamos bien? ¿Sí? Chicos. Sí, yo lo anoté. Yo anoté la 132, doctor. Ya, ok. Ya me estoy yendo muy atrás entonces. 132 es esta que está aquí. Ya. Bien. Entonces, para recapitular un poquito, estamos hablando sobre lo que es la sucesión testamentaria. Habíamos dicho, ay, ¿alguien tiene la hora, por favor? Pasa que ya las conexiones no se están cortando en 40 minutos. Bueno, son las 5:20. 5:20. Bien, controlen a partir de ahí algo de hora y 20 minutos que vamos a pasar de clases sin interrupción, porque como les decía, ya no sé si la aplicación ha sido mejorada o qué ha pasado, pero ya no se cortan a los 40 minutos, ¿ok? La universidad nos exige conexiones, 2 conexiones de 40 minutos, entonces son 80 minutos, es 1 hora y 20 minutos de clase. Atiendan. No duden en interrumpir cuando tengan alguna duda o algo, por favor, ¿ya? Bien, para recapitular un poquito en esta parte, hemos hablado lo que es la sucesión legal y lo que es la sucesión testamentaria, ¿no? Hablando de la sucesión legal, hemos dicho que está establecida en base a un cuidadoso orden de concurrencia a la sucesión que ha establecido, pues, el legislador. Asimismo, hemos dicho que la sucesión legal con la sucesión testamentaria, pues, en nuestro Código Civil, ambos sistemas pueden coexistir. Por supuesto que tiene preferencia la sucesión legal sobre la sucesión testamentaria. Cuando hablamos de la sucesión testamentaria, habíamos dicho que es aquella que está librada a la última voluntad del causante, ¿no? Y estábamos analizando, además de las características de la sucesión testamentaria, que es voluntaria, que es pura y simple, que es personalísima, que es formalista y demás, pues las clases de testamento que hay, ¿no? Tenemos unos testamentos que son solemnes, ¿no es cierto?, formales, y tenemos otro grupo de testamentos que son denominados como especiales. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los testamentos solemnes, tenemos ahí otra subclasificación. Vamos a encontrar por un lado el testamento abierto y por otro lado el testamento cerrado. Estábamos desarrollando precisamente los requisitos de un testamento abierto. Decíamos que una de las características fundamentales del testamento abierto es pues que el notario y los testigos que van a intervenir en este acto jurídico pues conocen, escuchan el contenido de esa declaración testamentaria, ¿no? Por eso es un testamento abierto, pero aún así es necesario que los testigos pues guarden la confidencia, ¿no? O sea, que no vayan a estar diciendo o comentando por ahí quién dejó el testamento a favor de qué persona, porque podrían provocar, ¿no es cierto?, un efecto negativo de que alguno de los beneficiarios en el testamento, por recibir pues de forma anticipada, ¿no es cierto?, la sucesión, pues busque o provoque la muerte del causante, ¿no? Bien. ¿Cómo es un testamento abierto? Se supone que el procedimiento es el siguiente. Esto está en el código, por supuesto que en la vida real puede variar un poco, por no decir mucho. Se supone que la parte interesada va a ir directamente donde el notario de fe pública y va a decir en voz alta y le va a decir al notario, señor notario de fe pública, por favor, tómeme mi testamento. Voy yo a realizar mi testamento bajo la formalidad de un testamento abierto, ¿no? Es irrealizable porque el notario tiene pues mucho trabajo, no tiene tiempo para estar ahí. Ah, sí, señor, cómo no, tome asiento, tome un café, a ver cómo empiezo. No está bajo esa medida el notario.
En realidad, lo que hay que llevarle al notario ya es un documento preelaborado, ¿no es cierto? Ese documento lo puedes elaborar con un abogado, y qué mejor que sea un abogado quien te va a asesorar sobre las porciones de libre disposición y la legítima que tienes que respetar para tus herederos forzosos si es que existen, ¿no? Bien, entonces, en realidad sí lo vamos a llevar ya escrito en un documento y le vamos a entregar al notario y le vamos a decir que lo haga mediante pues un testamento de modalidad abierta. Me dicen, por favor, si la conexión está mal o no se escucha el sonido, porque aquí me sale un mensaje que mi conexión es inestable, pero creo que por ahora va bien. Se escucha, Lisa, se escucha súper ¿Se bien. escucha? Oh, qué bueno, muchas gracias por confirmar. No había estado De solo nada. en este episodio. Pensé que en otras materias los alumnos ni hablan, no sé qué les pasa. Pero bueno, bien. Entonces aquí tiene que ponernos 5 puntos por participación, dicen. Así ponen la cámara, puede que lo piense, pero Estoy de acuerdo. no estoy muy seguro. ¿Ya? A ver, otro de los fenómenos que puede producirse en la elaboración de este testamento es que el otorgante no sepa firmar, ¿no? Si él no sabe firmar, se va a dejar constancia escrita de que no sabe firmar y se va a hacer con la participación de 2 testigos de actuación y 1 arruego, ¿no? Por supuesto, el notario y la ley del notariado, por ejemplo, establece el requisito de que el notario le haga entender, le haga saber, ¿no es cierto?, con precisión, los alcances de las disposiciones que él está determinando en ese acto jurídico, ¿no? Ahora, puede también que de repente no tiene una manito o algo y es por eso que no proceda a realizar la firma. Cualquier impedimento, pues el notario lo va a hacer notar ahí en el acta, ¿no? Seguimos. Que en el caso anterior firme por el otorgante otro testigo testamentario, ya que sea a ruego y a falta de su firma se impriman las huellas dactilares del testador. Bueno, decíamos que con las personas que son analfabetas, esto está en el Código Civil, no está en la ley del notariado, pues se participa con 2 testigos instrumentales y un testigo a ruego para que sea válida el otorgamiento de un analfabeta, pues de un testigo, de su testamento. Y por último, este acto va a estar protocolizado y va a terminar en un testimonio, va a firmar el otorgante, el notario y los testigos que estén participando del mismo. Bueno, hay otro testamento que se puede realizar solamente ante la presencia de testigos, solamente, ¿no? Se da en muy raras ocasiones, por supuesto, ya les dije que en nuestro país lamentablemente no tenemos esa costumbre de testar, ¿no? Ni siquiera ahora que estamos en una pandemia, pues las personas andan preocupándose de hacer un testamento, peor aún que los notarios no están trabajando con normalidad, ¿no es cierto? ¿Dónde podrías ir a hacer tu testamento? Tampoco podrías estar agrupándote con personas para hacer un testamento con tus testigos porque hay precisamente una prohibición, ¿no es cierto?, referente a reuniones de personas en determinados grupos sociales. Bien, este testamento, y además que para complementar esto, el código lamentablemente no da mucha información sobre este tipo de testamento. Así que por lo pronto hablaremos nomás o quedaremos claros en lo que es la otorgación de un testamento abierto ante el notario de fe pública y con testigos. Esta es otra modalidad, solamente se da ante un número de testigos, generalmente se exige que sean 5, pero pueden ser 3 testigos nada más. Uno de los requisitos que establece la norma es que tienen que ser vecinos tuyos. Bueno, se supone que si estás pidiendo testigos es porque no puedes, pues, no puedes darte el tiempo de ir a la oficina de un notario, donde un abogado, para que tú puedas hacer tu testamento con tranquilidad, ¿no? Entonces lo vas a otorgar mediante la presencia de estos 3 testigos y el requisito es que ellos sean tus vecinos, ¿no? El testador, si no presentar por escrito el documento o dicte personalmente las cláusulas en el acta a uno de los testigos o que el testigo lo escriba conforme a la voluntad del testador. Bueno, como no es muy normal, no es muy regular esto, más bien no hay muchas controversias, pero imagínense qué tal si él dicta una cosa y el otro escribe otra cosa, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Bueno, como hay otros testigos más, van a estar ahí revisando. Lisa, se escucha bien, Lisa. ¡Ay! Ya. Ok, esperen un segundo, me voy a pasar. Hola. Ya, un segundo, niños, niñas. Lisa, se escuchan recortadísimos. Dicen.
Sí, dicen. Listen. Calma. Doctor, no se escuchó. Esperen un momento. Ya, Listen, pero es que aquí todos hablamos. Ay, ya está bien. ¿Ya mejoró nada? A ver, vamos a ir por el chat. Sí. Sí, dicen. Ahora sí. No. Ya. Hable, A pues, ver, Razón para quedó pelado con el tonto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? que Ah, ya. hable para ver si mejoró. Voy a cambiar ya de red, no se preocupen, voy a cambiar de red. De una vez, de una vez. Esperen un segundito. Viva, no sirve, Listen. No es Viva, es Tigo, pero... Esperen un segundo, ténganme paciencia. No se van a ir. Tarda un poquito el cambio de conexión, esperen un segundo. Chicos, ¿me escuchan? No. ¿Y por qué responde? Ah, ahorita Sí, escucha bien. no, es que no, ahorita sí, pero es que se escuchó un silencio hace ratito. Pensé que no se escuchaba. Ah, ya, está bien. Bueno, ahora sí me escuchan bien, ¿no? Sí, ahora Sí, sí. doctor, siga. Ya, bien, hemos cambiado de red para que vean que su profesor no es ningún sin megas y tiene un montón de redes aquí para conectarse porque hemos pirateado. Entel, por favor, para que no pase de nuevo. Qué graciosa. Ya. Esperen, estoy... Ven todos mi diapositiva, ¿no? Perfecto. Ok. Bien. No se ven, Listen, sale una pantalla negra. Ahora sí ya. Dios, qué impacientes son. Ya, ahí va. Les decía, este tipo de testamento se va a dar en muy raras ocasiones y requiere de la participación por lo menos de 3 testigos que tienen que ser tus vecinos. Lo puede elaborar en persona, ¿no es cierto?, el otorgante, o también puede dictar a uno de los testigos para que él vaya elaborando, pues, ese documento. Miren, de ahí el Código Civil no dice mucho más. Se supone que después de eso habría que ir a buscar a un notario de fe pública para que él elabore un acta o para protocolizar dicho acto jurídico, y ese sería el testamento otorgado solamente ante testigos. Es que esto es medio novelístico, ¿no? ¿Qué tal si de repente van a, no sé, pues como las telenovelas, van a hacer algún tipo de fraude o algo? Esperemos que no se presente, ¿no? Bien. Vamos con el testamento cerrado. ¿Qué pasa con el testamento cerrado? Bueno, cuando hablamos del testamento cerrado, hay una principal diferencia con el testamento abierto. Desde ya, nadie sabe ni conoce el contenido de dicho testamento cerrado, ¿no? Eso quiere decir que el otorgante solamente va a ir donde la oficina del notario y sí, a viva voz dirá: señor notario, por favor, quiero que me recepcione mi testamento bajo el formato de un testamento cerrado. Entonces, obviamente ya va a llevar una hoja cerrada así, donde nadie debe ver ni conocer el contenido de ese testamento. No puede ir a dictar, tampoco el notario va a ir a copiar, solamente el notario va a hacer un acta de recepción de ese documento, nada más. Esto también es con la participación de los testigos. Y se va a elaborar un acta de la entrega del documento o de la existencia del testamento. Se lo va a colocar en un sobre, se lo va a cerrar, se lo va a lacrar y van a firmar en ese sobre pues todos, el otorgante, los testigos y el notario de fe pública. Muy bien, ese testamento que está ahí en un sobre lacrado puede ser depositado ante cualquier persona. Podemos nombrar un depositario cualquiera o también podemos nombrar un depositario, qué sé yo, tal vez el propio notario de fe pública o uno de los testigos que ha participado en este acto, ¿no? Se supone pues que por sentido común tenemos que buscar testigos que sean más jóvenes que el testador, porque si son más viejos, pues de repente van a morir antes que él, probablemente. Y la idea es pues que las personas se enteren
si es que la persona fallece, pues los testigos que conocen de la existencia de este testamento, pues anoticien pues a los posibles beneficiarios del mismo, ¿no? Bien. Forma y contenido del testamento cerrado, bueno, prácticamente ya lo hemos dicho todo, la persona lo va a redactar sola, obviamente va a llevar su firma, no hay conocimiento del contenido del mismo y va a ser pues guardado con absoluta discreción por alguna de las personas que hemos señalado. La intervención del notario de fe pública solamente es para elaborar un acta sobre la comprobación de la existencia de dicho testamento. Más adelante, ya cuando se haga la apertura del testamento cerrado, ahí recién el notario va a proceder a protocolizar el mismo y a que esto termine pues en un testimonio. Se entiende, esta es una aclaración que nos hace la doctrina, ¿no es cierto? Que aquellas personas que no saben leer ni escribir no pueden pues otorgar un testamento cerrado, ¿no? Necesariamente tendrían que hacerlo bajo la modalidad de un testamento abierto. La entrega y tenencia del testamento, lo que decíamos, puede dejar a cualquier persona, puede dejar a un perito, perdón, puede dejar al notario de fe pública, puede dejar a un testigo o cualquier otra persona, no hay ningún problema. Se supone que la persona se va a encargar de resguardarla, custodiarla, protegerla y demás. La apertura del testamento cerrado. Van a encontrar ustedes que hay dos procedimientos. Hay uno que es de competencia del juez público en materia civil y comercial, y hay otro que es de competencia del notario de fe pública. En este caso, pues, podemos utilizar cualquiera de las dos vías, ya sea la vía judicial o la vía notarial. Generalmente, cuando estás ante uno de estas situaciones, pues, el juez te rechaza, ¿no? Si tú presentas esto ante el juez, como es un proceso voluntario, y ya los procesos voluntarios son de competencia del notario de fe pública, pues te lo va a rechazar directamente al notario de fe pública. No es que el juez ha dejado de ser competente para este proceso voluntario, solamente que como él está muy ocupado, pues con una resolución te manda a la vía notarial. ¿Cómo se da la apertura de este testamento? Así, a grandes rasgos, no vamos a leer toda la diapositiva, ¿no es cierto? Bueno, se supone que se va a fijar un día y hora de audiencia para que se reúnan todas las personas que han participado en dicho testamento, menos el muerto porque está muerto, ¿no es cierto? El testamento tiene efectos post-mortem. Muy bien. Una vez que estén ahí reunidos todos, se va a proceder a la revisión y la exhibición del sobre, ¿no? El sobre tiene que circular por todos los testigos, ellos tienen que ver si ese era el sobre, tratar de reconocer, sabrá Dios cuántos años han pasado. Tienen que ver ahí las firmas, si corresponden o no corresponden. Tienen que ver si es que el sobre ha sido quebrantado, ha sido vulnerado, ha sido roto, aperturado de alguna forma. Y si todo está conforme, pues recién se procede a la apertura de dicho sobre, ¿no? ¿Qué pasa si es que alguno de los testigos ha fallecido? Bueno, si alguno de los testigos ha fallecido, pues se supone que se va a llamar a sus familiares para que ellos puedan ir ahí a tratar de reconocer, ¿no es cierto?, la firma estampada en el sobre, ¿no? Si todo está conforme, como les decía, el notario va a proceder a la apertura de dicho sobre y va a dar lectura al contenido de ese documento. Inmediatamente va a proceder a realizar la protocolización del mismo y lo va a convertir en escritura pública y va a entregar un testimonio a las partes interesadas. De todas formas, les decía, esto también se puede hacer vía judicial, donde se supone que el juez va a fijar día y hora de audiencia, donde tienen que concurrir todos, incluyendo el notario de fe pública. Bien, vamos a ver cuáles son los testamentos especiales. Así como su nombre lo dice, este tipo de testamentos pues son realizados en situaciones muy circunstanciales, muy especiales, ¿no es cierto? Estamos hablando de que por las circunstancias en las que se da, pues están apartadas de todas las formalidades que la ley exige o establece para la conformación de pues un testamento solemne o formal, ¿no? Entonces, se está atravesando pues por ciertas situaciones de urgencia y peligro, las cuales la norma pues prevé que podamos hacer uso de este tipo de testamentos. Por un lado, tenemos aquellos testamentos que son en caso de riesgo grave. Bueno,
miren, ahora que estamos, ¿no?, en una epidemia realmente, podría ser uno de los casos. Es decir, alguna calamidad, algún accidente, no sé, una inundación, una luz, un tsunami, aunque nosotros no tenemos mar, ¿no es cierto? Bueno, ante ese caso, pues se da la posibilidad de que la persona pueda elaborar su testamento, ya sea de forma escrita o de palabra, y también se necesita contar con la presencia de 5 o por lo menos 3 testigos para poder elaborar un acta. Esto van a encontrar en el artículo 1134 y el 1135 del Código Civil para ver el tema de la eficacia de este tipo de testamento, ¿no? Se supone que si la persona no fallece producto de esa epidemia, esa calamidad o desastre natural, pues este testamento va a tener una validez de 3 meses. Si muere dentro de los 3 meses siguientes, pues el testamento es válido. De lo contrario, el mismo ha quedado total y completamente caducado, ¿no? Es un plazo sujeto a caducidad. Bien, entonces, como verán, es una caducación automática que está establecida por el simple imperio de la ley. Bien, tenemos otro testamento que puede ser dado a bordo de una nave o aeronave. Bueno, en este caso podemos estar hablando también de lo que son, pues, las embarcaciones, barcos o como ustedes quieran llamarle, ¿no? Ahí pueden, si quieren ejemplificar la tragedia del Titanic. Como ustedes han visto, cuando un barco está a la deriva o está para hundirse como el Titanic, pues hay mucho tiempo y para poder hacer tu testamento. Entonces, si es que te da, vas a poder realizar este ante el capitán o el comandante de la nave, ¿no? En ausencia de este, hay que buscar al de segundo rango y así sucesivamente, por algún impedimento que no pueda él, pues al otro o al otro. Este testamento se va a realizar con la participación de 3 testigos, ¿no? De igual forma que el anterior, va a caducar si la persona no muere en ese suceso, va a tener una validez de 30 días, ¿no? Si la persona no fallece en los próximos 30 días, pues el testamento ya queda automáticamente caducado. Es un poco más difícil, ¿no? En una situación en un avión, ¿no? Tendría que ser un caso muy particular, ¿no? Donde realmente estén en una situación de tener cierta certeza de que el avión se va a estrellar. Y no hay, pues, ¿qué les digo? A veces no hay el tiempo suficiente para estar pensando en hacer un testamento, o el capitán que está ahí al mando no va a estar ahí ocupadito tomando el testamento, ¿no? Pero de todas formas está contemplado en el código por si pudiese darse algún caso en particular, ¿no? Por si las dudas, como quien dice. Bien. Por otro lado, tenemos el testamento militar. Cuando nosotros hablamos del testamento militar, pues el mismo puede ser realizado ante el jefe de la unidad militar y también tiene que contar con la presencia mínimamente de 3 testigos, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, se supone que estamos en una situación de guerra y es por eso que se está realizando el tema de la toma del testamento, ¿no? Ahora, puede ser también que la persona se encuentre en una situación extrema de que haya caído prisionero de guerra, ¿no? Si está como prisionero de guerra, bueno, pues también se puede elaborar su testamento en base a la compañía de por lo menos 2 testigos, ¿no es cierto?, compañeros de armas, para que ellos puedan dar certeza de la existencia del mismo. Pero aún así es muy... No se escucha, doctor. Ah, ¿en serio? Sí. Los demás, yo creo que los demás... Ahora retornó. Ahora sí se escucha. Ya, Ahí. ahora Sí, sí. dicen. Bueno, les decía que este tipo de testamento igual es muy poco probable que se dé a raíz de que uno, no estamos en un conflicto bélico y otro de que las personas no estamos pensando pues en hacer un testamento. Además que tenemos ahí en apoyo a la sucesión legal, que como ustedes ya saben, pues la ley ha establecido un orden cuidadoso
para la concurrencia de la sucesión. Bien. Tenemos otro testamento que se llama el testamento holográfico. Este testamento holográfico consiste en que se puede realizar en cualquier tipo de papel, pero uno de los requisitos fundamentales es que el mismo sea realizado a puño, mano y letra del testador, ¿no? Por eso es un testamento holográfico. Y es más, si en algún momento vamos a encontrar alguna letra que no corresponda a dicho testamento, pues todo el acto jurídico va a quedar total y completamente nulo, ¿no? Precisamente porque no se ha cumplido con ese requisito que es fundamental y trascendental. Bueno, me olvidaba, estos testamentos no se olviden que tienen pues una duración temporal. En algunos casos dependerá, pues, fíjense, hay muchas modificaciones acá. Si hablamos del testamento militar, pues este va a caducar después de 3 meses, si es que no ha... al retorno del testador, ¿no? Habrá que ver también si es que se ha firmado, ¿no es cierto?, un tratado de paz, o para ver si solamente estamos ante un cese de hostilidades sin la firma de un tratado de paz. Hay pequeñas variaciones, ¿no? Hablando del testamento holográfico, pues también es de los testamentos que está sujeto a una caducidad de 30 días solamente, ¿no? Entonces, hay pequeñas variaciones. Unos caducan en 3 meses y otros solamente en 30 días. Bueno, y encontramos la figura del testamento campesino. No sé, bueno, de repente el gobierno en su momento intentó pues ser un poco más inclusivo, ¿no es cierto? Tratando de colocar a los campesinos que figuren ahí con nombre y apellido en el Código Civil. Pero en realidad, más bien, no sé si tiene un efecto más bien contraproducente, porque pareciera que ellos fueran animalitos o algo así, que ya les vamos a permitir que puedan hacer como nosotros, que somos personas, ¿no? No veo muy adecuado el tema de colocar un testamento campesino, pero de todas formas, no se olviden que el código también es de la década de los 70 y en su momento, pues, a título de conquista social, si ustedes quieren llamarlo así, pues establecía que ellos también podían realizar testamentos, cualquiera de los que están establecidos en este código, y también se preveía el tema de que no importa que existan vecinos que estén a kilómetros de distancia, pues también podían participar, ¿no es cierto?, en la elaboración de dicho acto jurídico. La capacidad para testar. Bueno, se supone que una persona para poder hacer pues su testamento tiene que contar con la capacidad jurídica plena. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser una persona definitivamente pues mayor de edad, ¿no? En algunos casos pues se establece por lo menos que tenga 14 o 16 años, ¿no? Dependerá pues el acto jurídico, por ejemplo, para ser testigos basta con tener 16 años, fenómenos de emancipación, 16 años, matrimonio, 16 años, ¿no? Otros dicen 14 años para el tema de la participación como testigo. A ver, lean, por favor. O, por ejemplo, miren, para la aprehensión o la usucapión, la capacidad para que lo tengas por ti mismo es a partir de los 14 años, entonces varía constantemente, ¿no? ¿Alguien si puede leer, por favor, el artículo 1118 del Código Civil? ¿Dónde están sus códigos? Capacidad para testar. Toda persona residente en el territorio nacional puede testar libremente, excepto aquellas a quienes la ley prohíbe esta facultad. Y bueno, lamentablemente no está ahí el tema de la edad, pero entonces vamos a sobreentender que son las personas pues mayores de edad. No nos olvidemos que también el testamento constituyen cuestiones de disposición, pero ya la persona está muerta, pues no es para un efecto post-mortem. Bien, vamos con el carácter unilateral y la prohibición que establece el Código Civil a los testamentos, pues, mancomunados, ¿no? Se supone que el testamento es un acto jurídico. Doctor. Sí, adelante. En el 119 está la edad. A ver si lo puede leer, por favor. Artículo 1119, incapaces para testar.
están incapacitados para testar. En el parágrafo 1 dice, los menores que no han cumplido la edad de 16 años. Muy bien, muchas gracias. Vean, entonces, como su compañero más bien se ha dado la molestia de encontrar el artículo adecuado, estamos ante una edad mínima de 16 años para poder realizar un testamento. No es pues un acto de disposición, les decía, porque la persona está todavía viva, lo cual quiere decir que puede pues todavía estar con vida y no estar realizando un acto con una falta de capacidad de obrar, ¿no? De todas formas, estamos entendiendo de que si el menor tiene pues cierto patrimonio, seguramente es porque ya, quién sabe, trabaja o es autosuficiente y por eso se le da esa posibilidad de que él pueda determinar dónde o con quién pueden quedar sus bienes, obvio, solamente hablando de la porción disponible y no así de lo que es la legítima que está reservado para los padres o, en su caso, descendientes. Bien, el testamento es un acto total y completamente unilateral. Estamos hablando que es la voluntad de una sola persona y no se puede hacer con 2 o 3 personas al mismo tiempo. Una de sus características que ya hemos señalado es pues su revocabilidad, ¿no es cierto? Es decir, que los testamentos pueden ser modificados en cualquier momento por el autor del testamento siempre y cuando pues siga con vida. Esto se puede hacer mediante un documento, una escritura pública u otro testamento que hable sobre lo mismo y ya disponga pues algo distinto al primero, ¿no? Se supone que el testamento válido va a ser el último que haya sido elaborado por el causante en vida y que si hay otro testamento más antiguo con una disposición distinta, pues estamos ante la figura de una revocación tácita de la anterior, ¿no? Por este carácter de personalísimo que tiene el testamento, pues la ley prohíbe precisamente la existencia de los testamentos mancomunados, ¿no? Pues no se les ocurra a ustedes que papá y mamá vayan juntos a hacer un testamento para beneficiar, quién sabe, con su porción de libre disponibilidad a uno de los hijos. Ellos tendrán que hacerlo de forma individual, por separada, cada uno elaborando su propio testamento. Aunque vaya en un mismo sentido, pero igual, tiene que ser realizada de forma individual. Aquí está justo precisamente lo que leía el compañero. La incapacidad para testar, el artículo 1119 establece, por un lado, los menores de 16 años, ¿no? Los menores de 16 años sí estarían habilitados para poder realizar un testamento, ¿no? Hay cierta relación con los menores emancipados que también pueden realizar ciertos actos y contratos, pero no de disposición, ¿no? Aquellas personas que estén sujetas a la interdicción, ¿no? Estamos hablando de aquellas que están pues enajenadas mentales y posiblemente se haya hecho, ¿no?, el proceso familiar de declaración de interdicción. Los que no se encuentren en su cabal juicio. Bueno, aquí estamos hablando de aquellos que no les han hecho el proceso de declaración de interdicción. Es que no necesariamente porque una persona esté variando, los familiares no le hacen sí o sí el proceso familiar de la declaración de interdicción judicial. Los sordomudos y los mudos que no saben pues ni leer ni escribir, ¿no? Si no tienen alguna posibilidad de poder comunicarse, ¿no es cierto?, con el mundo exterior, pues tampoco pueden ellos testar. La capacidad del testador se aprecia únicamente con relación al instante de otorgar el testamento. Bueno, eso es una aclaración que hace el Código Civil. ¿Qué quiere decir eso? Puede que mi papá sea de muy avanzada edad, ¿no? Y en algunos momentos ya llega pues a variar un poquito, ¿no es cierto?, la maceta, pero todavía él tiene varios espasmos o momentos de lucidez. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el notario tendrá que tener pues esa habilidad suficiente de poder identificar si la persona pues al momento de elaborar el acto pues estaba consciente o no estaba consciente, ¿no? Estaba ubicada en tiempo, momento y realidad. Justamente hoy en la mañana hablábamos en un diplomado en la Universidad Ecológica, donde se había establecido, ¿no es cierto?, un caso,
¿no? ¿Será que una persona de avanzada edad, una persona de 80 años, quería elaborar un documento de transferencia de su bien inmueble? Y el notario le había puesto varios obstáculos bajo el entendido de, primero, uno que era una persona que ya tenía una edad muy avanzada, y otro que le había solicitado un certificado psiquiátrico y un certificado psicológico de que la persona se encuentra, pues, en su lucidez, ¿no? Ubicada en tiempo, momento y realidad. Bueno, no sé si lo hemos comentado alguna vez con ustedes, pero ya eso es una exageración, ¿no es cierto? Definitivamente es una exageración. Y el notario tiene que valerse por sí mismo para determinar si la persona está lúcida al momento de realizar el acto jurídico, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Tú vas, te acercas a la persona y le dices, no, por favor, dígame su nombre completo. Y si la persona contesta bien, bueno, una pregunta bien contestada. Número 2, por favor, dígame cuál es su domicilio, dónde vive, cuál es su dirección, ¿no? Si la persona contesta pues con lucidez y qué sé yo, con precisión, otra respuesta bien contestada. Y por último, esta es la más importante. ¿Sabe usted qué día es hoy, en qué mes estamos y de qué año? Si la persona está lúcida, va a contestar sin ningún problema, ¿no? Ya si la persona tiene alguna falencia mental, ya sea en ese momento justo de la elaboración del testamento, pues el notario va a poder percatarse y por supuesto no va a autorizar el acto, ¿no? La autorización corresponde, es un término del derecho notarial, es la voluntad del notario de poder participar y autorizar el acto jurídico. Se da el tema de la recepción, la otorgación, la extensión, la autorización. No solamente es la firma que pone el notario, es el tema de autorizar el acto jurídico, es decir, aceptar la realización, participar en el mismo, colocar los signos, la rúbrica, la firma y el sello que él tiene como notario de fe pública, ¿no? Entonces, les decía, mi criterio es un poco exagerado. El notario puede valerse por sí mismo para ver si la persona está o no en su cabal juicio. Otra unidad. Vamos a empezar con la unidad que habla sobre la apertura de la sucesión. La doctrina del derecho sucesorio establece 3 momentos que son muy importantes en la sucesión. El primero, hablamos de lo que es la apertura de la sucesión. Ya vamos a ver cuál es la importancia de determinar la apertura de la sucesión, cómo y desde qué momento ésta se presenta. 2, el segundo o la segunda etapa, que es muy importante también, es la delación de la herencia. ¿Qué entendemos por delación? La delación es el llamamiento que hace todo ese acervo hereditario a los descendientes y causavientes o beneficiarios con dicho testamento. Eso es la delación, el momento en que se realiza el llamamiento a todo aquel que tenga pues algún interés legítimo o pueda ser beneficiado con dicho testamento. Y otro punto igual muy importante es la aceptación de la sucesión o en su defecto la renuncia a la herencia, ¿no? Tenemos ahí esas 2 opciones donde, ojo, nadie está obligado a renunciar ni tampoco nadie está obligado a aceptar pues dicha sucesión. Vamos con la apertura de la sucesión. ¿Desde qué momento se da la apertura de la sucesión? Gonzalo Castellanos Trigo decía, cerrado el cajón, abierta la sucesión. Bueno, en realidad es algo más pronto y más inmediato que eso, ¿no? En realidad se trata de, desde el momento en que la persona fallece, ¿no es cierto? Desde el momento en que la persona muere, pues inmediatamente se da la apertura de la sucesión. Más adelante vamos a ver las clases de muerte que pueden existir, porque hay una que es denominada, ¿no es cierto?, la muerte real, que puede ser por causas naturales y además que tú tienes ahí un cadáver, ¿no es cierto?, el cual estás velando y enterrando. Y hay otra que es, pues, la muerte presunta, ¿no? Aquella que se da en base a un proceso judicial voluntario, después de pasar por ciertas etapas para lograr, mediante una sentencia, pues, la declaración de esta muerte presunta, ¿no? Momento de la apertura de la sucesión.
¿Cuál la importancia de determinar, ¿no es cierto?, en qué momento exacto, preciso, se ha dado la apertura de la sucesión? Estamos diciendo, ¿en qué momento se ha dado, se ha producido la muerte de la persona? Si ustedes revisan los certificados de defunción, van a encontrar que estos tienen, pues, datos precisos, ¿no? Van a encontrar el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo del deceso de la persona, ¿no? ¿Y por qué es importante todos esos datos? Para ver quiénes van a concurrir a la sucesión. Por ejemplo, ahí están dos teorías que las han visto, ¿no es cierto?, en Civil 1. La una se llama la teoría de la premoriencia y la teoría de la conmoriencia. A ver, cedo la palabra a mis queridos estudiantes que ya han llevado esta materia, o sea, Civil 1, para que me puedan explicar en qué consiste la teoría de la premoriencia y la teoría de la conmoriencia. ¿Quién nos va a ejemplificar? La conmoriencia, doctor, cuando por decir un avión cae y no se puede determinar quién murió primero, a todos se les da la misma hora, el mismo tiempo de la muerte. Muy bien. ¿Y? Y la premoriencia es cuando sí se puede establecer quién murió primero. Muy bien, excelente. Esto, y hay preguntas capciosas, se van a cuidar, ¿no? Aquella que dice, por ejemplo, digamos que todos ustedes juntos conmigo nos vamos a una excursión o a un viaje, ¿no es cierto? Tanto que quieren ir a Sucre, a pasear, a conocer el órgano judicial y no sé qué más. Bueno, digamos que vamos juntos en un autobús, en una flota, y ocurre que la flota, pues lamentablemente tiene un accidente, se entra a un barranco y todos morimos. Es importante ahí establecer la premoriencia y la conmoriencia. ¿Qué dice? Chicos, chicas. Que hablen la que estaban en el poder. Ya pues, las poderosas. Él tiene su ejemplo. Ni Es que siquiera estaba anotando. las poderosas. Es que estaba anotando lo que dijo, pues premoriencia y promoriencia. Ya me lo memoricé, para no olvidarme, porque sé que esto va a entrar al examen. Hemos establecido, por eso, para repetir lo que dijo Halsey, dijo, la premoriencia es aquella teoría que trata de determinar quién murió primero. Eso es la premoriencia. Y la conmoriencia, ante el fracaso de lograr identificar quién murió primero, pues se presume que todos murieron al mismo tiempo. Bien, si todos nosotros, todos los que están aquí, alrededor de ¿cuántos participantes son? 1, 2, 3, 4, algo así de 20, pues, ¿qué pasa si vamos y todos tenemos el accidente? ¿Es importante determinar quién murió primero? ¿O no? En este caso no, ¿Por qué? porque se supone que todos han fallecido en el accidente, si ese es el término. ¿Los demás? Gretel González, active su cámara, quiero verla. Doctor. Adelante. No sé así, pues, Lice. Ya pues, ¿no está ahí igual su mamá? ¿Qué? Puede ser, pregunto. Lorena Terrazas, No. quería contestar, creo. Soy yo. Ay, sí, qué susto, ya, quita esa imagen, ya, suficiente. Yo le dije. Lorena Terrazas, ¿va a contestar algo? Sí, doctor. Adelante. Bueno, en realidad yo creo que depende, ¿no? Porque usted está dando el ejemplo de que nosotros somos compañeros, no sé, estamos yendo en un bus y nos morimos, y eso no va a afectar, creo, en el tema de las sucesiones porque no somos familiares. Lo que no pasaría es que si somos familia, eso ya complicaría la situación, ¿no? Ahí sí sería determinante ver quién muere primero, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que ese es un criterio. Muy bien, es que usted le ha dado en el punto, ¿no? Le ha dado en el clavo. A ver, vamos a tratar de ejemplificar 5 puntos, mentira.
Vamos a tratar de explicar con la pizarra. Atiendan, por favor, ustedes a mis fabulosos dibujos que voy a hacer aquí en esta pizarra que Ay, Lisen, preparaba sus dibujos. ya he visto que soy fantástico para esto. Hay que sacar screen. Sí, sí, sí. Sí, está todo grabado, así que no se preocupen. Muy bien, ahí está él. Y ahí está... Pucha, me salió muy largo. Ya, ella, ese es el vestido y aquí están los dos piecitos. ¿Ya? Bueno, se supone que ellos están casados. Resulta que... Pero me parece que están divorciados o están lejos. ya, están casados, pues así están en la cuarentena, cansados el uno del otro. Ya. Ella tiene 2 hijos y dentro del matrimonio, pues, ha logrado procrear con su esposo, pues, un hijo más, ¿no? En realidad ella tiene 3 y él solamente tiene un hijo. Bueno, ¿qué pasa si estas 2 personas van juntas, ¿no es cierto?, en un vehículo y tienen un accidente y ambas mueren? Como ambas mueren, pues aquí sí es necesario determinar quién falleció primero, porque esto va a motivar una modificación total en la porción a ser heredada. Digamos que ahí están los bienes gananciales de ambos, ¿no es cierto? Y lo vamos a separar por la mitad, ya que el 50% es del uno y el 50% pues es del otro. Ok. Es importante separar esto, aunque sea por un segundo, ¿no? Aunque sea por un segundo. No interesa, puede ser una milésima de segundo y yo estoy seguro que ustedes han visto esos videos que salen a veces en las redes sociales de una tipa ahí que está debajo del camión y todas sus tripas están afuera y todavía está y está viva, ¿no? Está viva. Entonces, eso es importante determinar. Por eso es que se coloca el momento de la muerte lo más preciso posible. Fíjense, si en este caso ellos fallecieran, digamos, al mismo tiempo, los dos mueren al mismo tiempo, bueno, ¿qué se va a dar? Aquí no va a haber sucesión entre ellos. Este 50% va a ir para su hijo y este otro 50% pues va a ir para, bueno, es una distribución distinta, ¿no? A ver, lo que corresponde al esposo que está aquí, cierren ese micrófono, por favor. A ver, traten de identificar de quién es y le dicen que silencie ya, es que si no yo tengo que salir de la pizarra. Bueno, el esposo está dejando esta porción, la que está aquí. ¿Quiénes van a heredar al esposo? El único que va a heredar al esposo es el hijo en común que tienen ambos. Él se va a quedar con la mitad. Vamos a ver qué pasa con la otra mitad. La otra mitad va a ser dividida entre los 3 hijos que tiene esta señora. Lo que quiere decir que esto va a ir uno por ahí y otro por ahí. Si se dan cuenta, el hijo de este señor va a quedar con una porción, pues... ¡Ay, caramba! No, está todo mal. Olvídenlo. Voy a rehacer. No, pues dicen, hasta dicen mi dibujo, dije. Ya, ahí vamos de nuevo. Es que me he confundido, a veces suele pasar. Ya, vamos con calma. Ya, les decía. Bien, tenemos aquí el 50% que es del esposo y el 50% que es de la esposa. En caso de que ambos fallezcan al mismo tiempo, entre ellos no va a haber sucesión, solamente va a haber sucesión entre los descendientes y qué sé yo. Bueno, resulta que este señor, pues en todo esto solamente tiene un hijo, así que todo eso va a quedar para un solo hijo que sería el que está ahí, el de rojito, ¿no? Si nos vamos a la otra mitad, pues vamos a encontrar que esta señora, pues sí tenía 3 hijos. Ah, lo estaba haciendo bien, qué barbaridad. Lo que quiere decir que esto se va a dividir en 3 partes. Digo, estaba bien. Sí, estaba bien. Y que el hijo del marido, que es común con el de la esposa, al final va a quedar, fíjense, con toda esta porción. ¿Correcto? Muy bien. Eso es porque han muerto al mismo tiempo. Vamos a graficar otro, ¿qué tal es si primero muere? ¿Qué pasa si primero muere la esposa? Fíjense, digamos que la que primero ha muerto ha sido la esposa. Ella muere. Volvemos aquí a regraficar el 50 y 50. Esto que ha quedado disponible porque ha muerto la esposa primero, digamos que el marido ha sobrevivido un segundo más.
¿no? Tiene que dividirse entre todos los que están ahí libres para heredar. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Sí. Ahí está, 4. ¿Por qué? Va a ser una porción para cada heredero. Ahora, si ustedes ven bien, pues el esposo prácticamente va a dejar para la sucesión, como ha sobrevivido un segundo más, una porción así. Ok. Lo que quiere decir que este hijo va a heredar una porción adicional, toda vez que como su padre ha sobrevivido un segundo más, se va a beneficiar de un pedazo más, ¿no? No es la misma figura que acá, porque aquí en este lado se había dividido solamente entre los 3 hijos. Aquí se está dividiendo entre los 3 hijos y el esposo. Y como el esposo solamente tiene un solo hijo, pues esta va a ser la distribución, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el que primero muere es el esposo? Vamos a graficar aquí a este lado. Lo haremos con verde para no romper el dibujo. Entonces, verde oscuro, ya no importa. Dicen ese que hizo, ¿no falta un cuadrito más rellenar? ¿Cuál? El que acaba de hacer. ¿El de acá? El primero se dividió a la mitad y después en 4 ese. Ah. Porque son solo 2 amarillitos, ¿no? Claro, tiene toda la razón del mundo, sí. Es esto más. Muy bien, excelente. Menos 5 puntos por corregir al profesor en clase. Más 5 puntos por fijarse. Ya, digamos. Significa que estoy atenta, Bedo. Sí, más bien, por lo menos, ¿no? Fíjense cómo queda la proporción, varía bastante de este caso a este caso. ¿Qué pasa si el esposo muere primero? Bueno, si el esposo muere primero, pues aquí van a entrar a heredar la parte del esposo, pues la esposa que sobrevivió y el hijo, a mitades. Bien, uno va a ir para el hijo de ambos y el otro va para supuestamente pues la esposa. Ok. ¿Qué pasa con la otra mitad? Ahí van a entrar todos los hijos que tiene la mujer, ¿no? Vamos a tener que dividir entre 3. Pero no nos olvidemos que la esposa ya tiene pues un caudal mayor, ¿no? Estamos hablando de que la esposa tiene, que ha dejado en sucesión todo esto. Ya no solamente es la mitad, ¿no? Es una super porción más que está agarrando acá. Y todo esto va a ser dividido entre los 3 hijos que tiene ella, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 rayas así, más o menos, para que se entienda. Y como verán, el porcentaje pues, del patrimonio varía, ¿no? Varía bastante. Esto sería un poco más interesante si estarían los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Ahí sí que sería un dolor de cabeza tremendo porque las particiones van a ser total y completamente distintas. Ahora, si quieren, lo podemos graficar como hemos hecho en los casos anteriores. Esto hemos hecho así, esto hemos hecho así. En este lado se va a dividir entre 2, decíamos, y la otra porción pues se va a dividir entre 3, donde uno de los hijos va a recibir pues una doble porción, ¿no? Estamos hablando del hijo que está aquí. Porque por lo demás sería uno para él, otro para él, otro para él. De este lado ya tenemos otro para él, ¿no? Fíjense cómo va a quedar finalmente uno de ellos beneficiados con todo esto por la muerte que ha sido primero, en este caso ya del papá y no de la mamá, ¿no? Y esto está dividido pues entre todos. Bueno, me hubiera gustado hacerlo esto en la pizarra, una pizarra más didáctica que esta, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Espero que ustedes sepan apreciar ello. Ok. Bien. Vamos a volver a nuestra diapositiva. ¿Ahí estábamos? ¿Sí? Sí. Bueno, como su compañera muy bien contestó, decíamos, es importante determinar siempre y cuando vayan pues en ese vehículo familiares que tengan que ver con el orden en la concurrencia a la sucesión. Es importante determinar la primoriencia cuando estamos hablando de que en el vehículo iban padres e hijos o esposos,
¿no? Entre sí para determinar quiénes van a heredar, quiénes van a entrar primero, quiénes van a entrar después, a dónde se van las porciones, cuándo se beneficia más a uno y cuándo se beneficia más a otro. Ya, en todo caso, si es que no se lograse determinar con precisión el fallecimiento de cuál fue primero, pues la ley presume que todos han muerto al mismo tiempo. Este principio fundamental en nuestro estudio, pues, constituye el punto inicial del libro cuarto del Código Civil, es decir, estamos hablando de la parte de la sucesión que aparece a partir del artículo 100. ¿Quién fue? ¿Quién se está ahogando por ahí? Bien. La apertura de la sucesión. Decíamos que el derecho sucesorio pues se va a abrir tanto para ambas clases de sucesión, sea una sucesión en base a lo que es la sucesión legal o sea en base a lo que sería una sucesión testamentaria, ¿no? Ya hemos visto que en nuestro sistema pues coexisten ambas clases de sucesión, no hay ningún problema. Inmediatamente que se da el fallecimiento pues de la persona, habrá que esperar que vengan los herederos para hacer la aceptación, la cual se le va a tomar con efectos retroactivos. Eso lo vamos a explicar más adelante. El heredero, aunque fuese incapaz o ignorase la herencia se le ha deferido, es sin embargo propietario de ella desde la muerte del autor de la sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Mi padre ha fallecido el año 2013 y yo recién he hecho Por favor, silencien su micrófono. Sí, no sé quién está con el micrófono abierto por ahí. Bien, decíamos, mi padre puede que haya fallecido el año 2013 y yo recién estoy haciendo la aceptación de herencia hoy, el año 2020, ¿no? Como finalmente estoy haciendo la aceptación de la herencia, la ley prevé efectos retroactivos bajo el entendido de que se considera de que yo he sido propietario de esos bienes desde el momento en que él ha fallecido. Es una sucesión inmediata. Aunque yo me tarde, quién sabe, 10 años en hacer la aceptación de la herencia, pues se considera que sus bienes nunca han estado sin dueños porque finalmente he decidido yo aceptar la herencia. La adquisición de la herencia se le atribuye de forma ipso iure, es decir, esto es de pleno derecho desde que el causante ha fallecido. Pero por supuesto, uno de los requisitos indispensables es formular la aceptación de la misma. Bueno, el sistema de la ley, como se ve, es el de atribuir a los sucesores el conjunto de titularidades transmisibles, ¿no es cierto? Es un tema de que el patrimonio va a cambiar, ¿no es cierto?, de titularidad producto de la muerte del causante, ¿no? Esos bienes, pues, no pueden quedar vacantes ni mostrencos como res nullius, cosas de nadie, y en caso de que quede así, pues se va a dar la sucesión por parte del Estado. ¿Qué es la muerte presunta o la presunción de muerte? Bueno, decíamos, por un lado está la muerte real, ¿no es cierto?, que puede darse por hechos naturales o algún accidente, pero donde tú tienes la certeza, ¿no es cierto?, de que ha acaecido la muerte de la persona. Y por otro lado tenemos la muerte presunta. Esta se da pues cuando en ciertas circunstancias pues la persona ha desaparecido, ¿no? En algún momento, no sé si con ustedes hemos dado las definiciones de que una cosa es la ausencia y otra cosa es la desaparición, ¿no? Nuestro Código Civil en ocasiones hace pues ciertas diferencias, pero a veces los utiliza como sinónimos y no es un término muy adecuado, ¿no? Alguien, por favor, si puede leer el artículo 41 del Código Civil. Chicos. Chicos, chicas, 41. 41. Sí. Fecha de fallecimiento presunto. Dice, la sentencia fija fecha para el fallecimiento presunto en los casos 1 y 3 del artículo anterior, en la fecha correspondiente al suceso si ella es conocida, o en la del término medio entre el principio y fin de la época en que ocurrió o pudo ocurrir. Y en el caso 2, en la fecha correspondiente a la finalización de la guerra. Bien, muy bien. Bueno, es que hay algunos casos que se da la ausencia o la desaparición donde tú puedes tener una fecha certera, ¿no? No hace mucho salió en las noticias, ¿no es cierto?, un vuelo, el vuelo de Malasia,
que ha desaparecido prácticamente del radar y hasta ahora no se tiene la certeza de que el avión se hubiese estrellado o hubiese sido absorbido por los extraterrestres o qué sé yo. No se sabe, ¿no? No se ha encontrado vestigios de la aeronave. Bueno, ahí nosotros podemos establecer, una vez que transcurra el tiempo que establece la ley, porque en algunos casos son 5 años, en otros casos son 3 años, en otros casos son 2 años, ¿no? En acontecimientos de esta naturaleza, pues son 2 años. Ahí podemos colocar con certeza la fecha de la muerte presunta en la resolución, toda vez que tenemos el pasaje, la fecha del vuelo, el informe del radar y en qué momento o hasta qué instante pues ha estado apareciendo en el sistema y en qué momento ha desaparecido, ¿no? Bueno, decíamos, una cosa es la desaparición y otra cosa es la ausencia, ¿no? La desaparición es cuando tú tienes certeza de que una persona ha entrado a un lugar y de repente desaparece, ¿no? Es como decir que todos nosotros vamos a ir al estadio, tenemos nuestros boletos, vamos a ver el partido y de repente pues la persona desaparece. Eso es una desaparición, ¿no? Había una película, no sé si la han visto, se llamaba Plan de Vuelo. Es de una señora que su esposo ha fallecido y ella está con su hijita, ¿no es cierto?, subiendo al avión y resulta que la señora está con muchos medicamentos, pero finalmente en el avión, en el vuelo, la niña pues está desaparecida, ¿no? Entonces hay certeza de que ella debería estar ahí adentro, pero no es encontrada. Ese es el concepto de desaparición. Mientras que la ausencia ya es distinto, no es un concepto de que tú has perdido el dato del domicilio de una persona, es decir, que la persona no es encontrada generalmente en los lugares que frecuentaba, y es más, está tan roto ese punto de comunicación que hasta existe la duda razonable de establecer si la persona está con vida o, quién sabe, ya ha fallecido, ¿no? Bien, los efectos de la transmisión son instantáneos, ¿no? Son instantáneos, esto se puede dar por una milésima de segundo. Decíamos, por ejemplo, digamos, yo tengo, digamos, es un ejemplo. Digamos que yo soy casado y de repente tengo una relación amorosa fugaz y la persona con la que he tenido la relación pues está, quién sabe, embarazada, ¿no? Y yo muero. Claro, seguramente mi esposa me descubrió y me ha matado, ya, no importa. Por X o Z motivo estoy muerto. Ahora, obviamente los herederos forzosos van a ser la esposa y los hijos, ¿no? O los padres ascendientes o los colaterales. Porque la amante, por decirlo así, ella no tiene derecho a heredar. Como está embarazada y se supone que el hijo es mío, bueno, ahí surge un derecho expectaticio para el niño que está en camino, que está en gestación. Ahora, si el niño, al momento del parto o el alumbramiento, se demuestra que lamentablemente no ha sobrevivido al mismo y ha nacido muerto, pues no va a poder heredar nada, ¿no? No ha podido heredarme a mí y por ende su madre no ha podido heredarlo a él. Ahora, si resulta que en el momento del alumbramiento nace muerto y se logra determinar en la autopsia de que el niño sí había inhalado, ¿no es cierto?, ha respirado, eso quiere decir que ha nacido con vida y que posteriormente pues ha perdido la misma, ¿no? En esos casos, pues, por ese milisegundo de vida que tuvo, ya tiene efectos sucesorios, lo que quiere decir que ese niño ya me ha heredado a mí, ¿no? Y como él está muerto, pues su madre inmediatamente ya lo está heredando a él. O sea que ella podría concurrir a la sucesión en representación de su hijo que está fallecido, ¿no? Aún siendo su amante. Claro, aún siendo la amante, porque en realidad ella está reclamando la herencia del niño que ahora le pertenece a ella, ¿no? Porque si el niño está vivo, pues claro, va a ser el proceso de declaratoria de herederos por el niño, pero es a favor del niño, no es a favor de ella. Claro, pero o sea, dicen, se supone que es por necesidad del niño o porque le corresponde, digamos, pero si ya está fallecido, o sea, la plata va a ser para ella, no para el niño. No la va a gozar el niño, sino ella. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Es un tema de que
por lo menos lo ha llevado en la gestación, es un sacrificio. O sea, doctor, Adelante. ahí está funcionando entonces la condición de que como él no tiene descendientes, se va hacia los ascendientes, la herencia. No, lo que pasa es que si el niño nace con vida, va a excluir a los ascendientes, ¿no? Ahora sí, hay otros descendientes, pues va a quitar un buen pedazo, ¿no? Porque va a heredar exactamente una porción idéntica a los demás, ¿no? El punto aquí que quiero que tomen atención es que se supone que por un milisegundo va a dar derecho a la madre, a la progenitora, de poder entrar en la sucesión a nombre del hijo que ya está muerto, ¿no? Eso referente a los efectos de la transmisión, toda vez que basta sobrevivir por un solo instante, dice, para poder gozar de todos esos derechos sucesorios. ¿Ok? No sé si tienen dudas, podemos seguir. Lisa, una consulta. Por ejemplo, como él es su amante, digamos, se embarazó. Usted muere, deja o sea, ya él nace, el bebé y todo, y muere, y ese milisegundo que usted dice vivió, ¿no ve? Ah. Pero después de tiempo, digamos que pasen 5 años que el niño ha fallecido, y recién vaya la madre a querer reclamar la herencia que le correspondía a su hijo, ¿puede? Claro, porque para aceptar o renunciar o rechazar una herencia tenemos 10 años. Eso lo vamos a ver enseguida nomás, no se preocupe. ¿Ya? Vaya a matarla a la madre. Ya. Vamos. No queda más. Desde el momento del fallecimiento se forma la comunidad hereditaria si hay más de un heredero. Solo la partición hará cesar ese estado análogo al condominio. Bueno, una vez que nuestros padres fallecen, pues nosotros como hermanos vamos a quedar en una situación de copropietarios. Por eso se habla de la mancomunidad hereditaria. Ese fenómeno de copropiedad es pues provisional, ¿no? Es temporal. Nadie está obligado a estar en copropiedad. El cese de la comunidad hereditaria se va a dar una vez que los herederos pues realicen el trámite de la división y partición de bienes. Una vez que realizan la división y partición de bienes, se considera que jamás han estado en copropiedad. Pero mientras no se haga esa división y partición, pues están bajo la figura de la comunidad hereditaria, bajo el estado del condominio, que es un sinónimo de copropiedad. Bien, la competencia se rige por el domicilio que tenía el difunto al tiempo de su fallecimiento. Ahí nos vamos a permitir leer el artículo, alguien lea por favor el artículo 12, numeral 3, Código Procesal Civil, sí. Ya, listen. 12. ¿Numeral 3? Sí. ¿De procesal civil? Ajá. Es que ahí está. No lo tengo. Ahí están las reglas de la competencia. ¿En las sucesiones será competente eso? Sí, perfecto. La autoridad judicial del lugar del último domicilio real de la o del causante o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. B. Si el fallecimiento ocurriere en el extranjero, el del último domicilio real que la o el causante hubiere constituido en el Estado plurinacional, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Lugar de la apertura de la sucesión. El artículo 1101 dispone, pues, los fenómenos de la jurisdicción y la competencia, y es lo que precisamente acaba de leer su compañero. El último domicilio del causante o donde exista algún bien del causante. O en su defecto, si ya vivía en el exterior, pues en el último domicilio conocido que tenía en nuestro país, o donde exista algún bien que esté dentro de la sucesión. La jurisdicción sucesoria, bueno, todo esto ya ha quedado modificado por el nuevo Código Procesal Civil. Acabamos de leer el artículo 12. Pero se supone que esto además es bajo la competencia y la decisión, por un lado, de los jueces públicos en materia civil y comercial,
Y por otro lado también es de competencia de los notarios de fe pública, hablando de un proceso de aceptación de herencia, ¿no? Para la declaratoria de herederos, bueno, está el fenómeno también de la renuncia o la aceptación con beneficio de inventario, la comprobación, la apertura, la protocolización de testamento, la formación de inventarios sucesorios, división de herencia, rendición de cuentas. O sea, es un listado de los procesos voluntarios de los cuales hoy en día es competente el juez o es competente también el notario de fe pública. Les decía que todo esto ya ha sido modificado y está cambiado ya por el nuevo Código Procesal Civil. La nacionalidad. Bueno, la sucesión se abre para todos, ¿no? Aquí no hay una discriminación de algún heredero que pueda residir o tenga nacionalidad extranjera. Lo único que ellos van a hacer es pues venir al país y van a hacer su proceso de aceptación de herencia o declaratoria de herederos de acuerdo a lo que establecen pues nuestras leyes bolivianas. ¿Qué es la delación de la herencia? Esta es otra unidad, la delación. La delación de la herencia es aquel llamado que hace la ley, las normas jurídicas, el acervo hereditario, a todos aquellos posibles beneficiarios que puedan pues tener vocación hereditaria, ¿no? Son aquellos que tendrán pues la facultad o la potestad de poder aceptar la sucesión o en su defecto de poder repudiar. Eso es una renuncia a la sucesión, ¿no? Vamos a tener una delación testamentaria porque esa está librada a la voluntad del causante que ha decidido elaborar un testamento. Y está la otra delación legal que es el llamado a los herederos de acuerdo al orden de concurrencia que ha establecido pues el Código Civil en su artículo 1083. ¿Qué es la delación? Un llamamiento. ¿Llamamiento a quién? A posibles herederos, aquellos que tengan vocación hereditaria para que ellos puedan ejercer su derecho, ya sea aceptando o revocando la sucesión. El texto es un poco reiterativo, ¿no? Nos está hablando de que esto es para los herederos legales, sucesión legal, y esto es también para los herederos testamentarios, aquellos que han sido instituidos mediante un testamento. La vocación se funda en el parentesco consanguíneo, ya saben que está el fenómeno de la cognación, tiene que haber algún vínculo de descendencia, de familiaridad, y también está pues para los colaterales y habla también un poco sobre lo que sería el cónyuge en base a la afinidad y la adopción. Ya prácticamente es como clases del parentesco. Alguien, por favor, que pueda dar lectura al artículo 1002 del Código Civil. Chicos, chicas, artículo 1002. Ya le hice. Dice, delación de la herencia y clases de sucesores. 1. La herencia se refiere por la ley o por voluntad del cuyus manifestada en testamento. En primer caso, el sucesor es legal, en el segundo, testamentario. 2. Entre los herederos legales, unos son forzosos, llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley, otros son simplemente legales, que tienen derecho a la sucesión a falta de heredero forzoso y testamentario. Muy bien, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 1002 establece pues las clases de herederos que existen, hablando también de los herederos forzosos, por un lado, que son los primeros 3 en el orden de concurrencia de la sucesión, y los herederos simplemente legales, que estarían ya en el punto 4 y el punto 5, en el orden de concurrencia a la sucesión. ¿Qué es la vocación hereditaria? Bueno, es aquella atribución que puede ser dada por la ley, sucesión legal, o aquella que puede ser dada producto de la última voluntad del causante, sucesión testamentaria, ¿no? Llamados para realizar la adquisición o el rechazo de la sucesión. La calidad de heredero no es una obligación, nadie está obligado a heredar. Por lo tanto, se da la posibilidad de que la persona pueda realizar, ya sea por un lado la aceptación de la sucesión, o ya sea por otro lado, pues el rechazo simple y llanamente de la sucesión.
Si decide rechazarlo, se considera que jamás ha tenido ningún derecho sobre esos bienes, ¿no? Les decía por eso. Mi padre muere en el 2013, si yo acepto hoy, el año 2020, pues se considera que sus bienes siempre han sido míos. Pero si mi padre resulta que yo rechazo esa herencia, pues significa que jamás, nunca han sido de mi propiedad. No sé si han escrito algo en el grupo de chat, no puedo verlo. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Miss Susanova, que... Cuidado, doctor, ¿qué pasó? Me perdí. Bueno, sigamos. Ya, les decía. Tenemos ciertos requisitos, ¿no es cierto?, para que se dé la delación de la herencia, ¿no es cierto? Por un lado, lo que se busca es que el titular de la vocación no sea incapaz. Eso es relativo. No se olviden ustedes que se supone que el que tiene que ser capaz es el que va a dar un testamento, ¿no? El que va a recibir como heredero testamentario no necesita de tener capacidad, porque él lo puede hacer mediante sus representantes. Lo mismo, hablamos de la sucesión legal. En caso de que sean menores de edad, pues no interesa que tengan capacidad o no. Los menores de edad no tienen capacidad de obrar, ¿no es cierto? Lo que sí interesa es un tema de que ellos puedan participar, pues, con sus representantes, ya sean sus tutores, sus curadores, para que puedan pues, aceptar dicha herencia. De todas formas, menores de edad y enajenados mentales tienen que hacerlo siempre bajo el beneficio de inventario y siempre mediante la vía de un proceso judicial. Ups. No avanza mi diapositiva, no sé qué pasó. Ay, aquí no veo nada. Ya, a ver si cambió. Ahora sí. Que la vocación no esté sujeta a resolución por disposición de la ley o el causante, o tal supuesto la ineficacia de la vocación proviene de los efectos de la resolución del llamamiento o una condición resolutiva por voluntad del causante. Bueno, aquí ya estamos hablando más que todo de los herederos testamentarios, porque no se olviden que los herederos forzosos, ab intestato, son herederos puros y simples. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no les puedo poner condiciones para que ellos puedan aceptar o renunciar la herencia. ¿A quiénes puedo poner yo condiciones? Yo sí puedo poner condiciones, pues por ejemplo, a un heredero testamentario. Ya sabemos que la condición es un acto futuro donde hay incertidumbre sobre si el mismo se va a dar o no se va a dar. Tenemos dos tipos de condiciones. Está la condición resolutiva, de la cual depende la conservación o la extinción de un derecho, y está la condición suspensiva, de la cual depende el nacimiento, la creación o la constitución de un derecho. Capacidad de suceder, bueno, no vamos a hablar directamente sobre la mayoría de edad, ¿no es cierto? Decíamos que esto es una aptitud que tiene que tener el sujeto pasivo para poder beneficiarse de la sucesión. De todas formas, sabemos que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, pues ya tienen capacidad jurídica y gozan pues de todo aquello que pudiera beneficiarlos, ¿no? Hay limitaciones, sí, en algunos casos, pero a título de impedimentos, y no podríamos llamar un tema de incapacidad. Por regla general, pues todas las personas tienen la posibilidad de ser titulares en una sucesión, sujetos pasivos beneficiarios, ¿no? Las personas colectivas, si bien no están en el orden de concurrencia en la sucesión legal, pueden ser beneficiadas en testamento, pero hay un requisito indispensable que es que ellos existan jurídicamente al momento de beneficiarse de dicha sucesión. Por otro lado, cuando hablamos de la capacidad para testar, pues en realidad estamos hablando de que no exista algún impedimento para que el heredero forzoso pueda concurrir a la sucesión. Por ejemplo, que haya caído en una causal de indignidad o una causal de desheredación, que eso ya sería un impedimento para que él pueda concurrir a la sucesión. Por eso es que en realidad no es un tema de tener capacidad a título de aptitud o idoneidad,
sino que más bien no tenga un impedimento por alguno de las causales que te convierten en indigno o que te pueda desheredar el causante en vida. La fecha de la concepción, pues también denota un papel preponderante, ¿no? Ya que no se olviden lo que establece el artículo 1008, no estamos hablando del parágrafo tercero, sino que el artículo 1008 pone pues como requisito que para heredar es primordial el existir. Si yo no existo, pues no puedo estar heredando a una persona que ya ha fallecido. Una cosa es que haya fallecido uno de los herederos. Por ejemplo, digamos que yo estoy muerto y después muere mi padre. Mis hijos, por el derecho de representación, pues van a poder heredar a mi padre. Pero una cosa muy distinta es que mi supuesto padre haya muerto y yo ni siquiera haya estado concebido, ¿no? Si no estoy concebido, pues ni idea. Si yo no existía, no puedo heredar, ¿no? Ahora, si yo ya estaba concebido, pues el requisito fundamental será que yo nazca con vida para que se pueda materializar ese derecho. Asimismo, de forma excepcional, el artículo 1008 en su parágrafo tercero establece que podamos heredar a una persona que todavía no existe, pero es de carácter excepcional. Por ejemplo, ¿no? Que yo haga un testamento y coloque a mi primer nieto primogénito y varón, lo voy a beneficiar vía testamentaria con mi auto de colección, ¿no? Entonces, mi hijo mayor creo que tiene 11 años, está lejos todavía ese primer nieto primogénito, ¿no es cierto? Pero excepcionalmente se establece que en esos casos yo pueda instituir como heredero a una persona que no existe. Por lo demás, la regla general establece que solamente se puede, es necesario, es preciso existir para poder heredar. Sí, precisamente aquí, como verán ustedes, es la ampliación del artículo 1008, el cual establece esa regla general, que para suceder es preciso, pues, existir. Así que lo vamos a pasar. Eso de los 300 días, el plazo de los 3 meses, bueno, ya no es tan importante como antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos pues pruebas de ADN, tenemos pruebas de embarazo que pueden salir en 2 o 3 días de retraso que tenga la mujer en su menstruación. Entonces, ya hay mayor certeza para lograr determinar si está o no está en gestación y para quién podría corresponder pues esa gestación. La incapacidad como impedimento en la sucesión. Alguien, por favor, si puede leer el artículo 1122 del Código Civil. Chicos. Adelante. Ya le hice. Incapaz para recibir el testamento. ¿Eso no es? ¿Qué? ¿Qué decía? El 1122, ¿no es? Adelante, niña. Correcto. Incapaces para recibir por testamento. Ajá. ¿Quiénes son? Pues, ¿quiénes son? Son incapaces para recibir por testamento. 1. Los que no estén concebidos al morir el testador y los concebidos que no nacen con vida. Se exceptúa el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 1008. Ya. ¿Quiere explicar o sigo? Siga, porque ya lo hemos explicado. Ya. Número 2, los indignos o desheredados por declaración judicial. Ya, esa forma también de quedar incapacitado, pero no a título de incapacidad, sino más bien a título de una prohibición legal. Continúe. Cualesquiera entidades o instituciones no permitidas por las leyes o que no sean personas jurídicas. Bueno, ahí estamos ante el caso hipotético de que yo he dejado en testamento pues parte de mi patrimonio a una persona jurídica o colectiva, la cual lamentablemente no ha regularizado pues su existencia como persona. Es una persona jurídica o colectiva de hecho y por lo tanto no puede heredar. Siguiente. ¿El siguiente o lo termino de leer? No, la siguiente. Ya, 4. El notario y los testigos del testamento. La persona que a ruego lo escribe y el intérprete, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de los mismos. Ya.
En este caso, no podrán estar dentro de la sucesión testamentaria el notario de fe pública que ha intervenido en la otorgación del acto, ni tampoco ninguno de los testigos que han intervenido, por si era una persona que hablaba otro idioma, el intérprete tampoco, y ni el cónyuge del notario, ¿se entiende? Ni el cónyuge del testigo, ni los descendientes, ni ascendientes de estos que han participado en la otorgación del testamento. Siguiente. El médico profesional y el ministro del culto que asistieron al testador durante su última enfermedad. Si entonces hizo su testamento y en iguales circunstancias la iglesia o comunidad a la que dicho ministro pertenezca, y los que vivan en su compañía, el abogado que lo asistió en su otorgamiento y los parientes indicados en el artículo anterior, excepto si son herederos legales. Muy bien, ¿no? Claro, pues pasa que las personas cuando están en decaimiento de su salud, pues se ponen muy vulnerables, muy susceptibles, y por eso es que se prohíbe que el médico de cabecera o el sacerdote o el abogado que haya participado, por último, los tutores o curadores y albaceas, vayan a formar parte de la sucesión vía testamento, ¿no? Muy bien. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Bueno, yo le doy una figura. Resulta de que en Rotary, en el club en el cual estoy, nos llegó una opción para poder, en cierta medida, participar en lo que es la Fundación Rotaria, ¿ya? Cuando uno fallece, ¿no? O sea, nos dieron una opción de que nosotros pudiésemos aportar a la Fundación Rotaria con un monto de $1000 cuando uno fallezca, ¿no? Entonces, la figura es, yo muero y automáticamente tendría que ir parte de mi patrimonio en lo que se refiere a $1000 hacia la Fundación Rotaria. Mi pregunta es, ¿esto es una forma de testamento y cómo tendría que hacerse para que se haga realidad, digamos, ¿no? Tomando en cuenta que esta es una institución internacional? Oh, interesante, ¿no? Imagino que son buenos los beneficios que tienen por estar ahí y por ello del por qué al final tienen que hacer una retribución, ¿no? Imagino para el sustento y funcionamiento también de esa organización. Bueno, hay que hacerlo mediante un testamento. Hay que hacerlo mediante un testamento abierto. Hay que ir pues donde un abogado para que eso se establezca, ¿no es cierto? Siempre y cuando los $1000 no sobrepasen más del 20% de tu porción de libre disponibilidad. No podemos afectar la legítima de los herederos forzosos, ¿no? Nada, es ir donde un abogado, que el abogado se encargue de hacer el documento y eso sería todo, ¿no? Llevarlo donde el notario para que el notario lo pueda protocolizar. Mejor si lo hacen un testamento abierto y con los testigos que establecerán. Bueno, el notario ya se encarga de eso. Positivo, doctor, muchas gracias. Ok, ya estamos por terminar, chicos, no se preocupen, quién sabe, ya estamos sobre hora. ¿Por qué se evita que todas estas personas puedan concurrir en la sucesión o están impedidas de heredar? Porque les decía, ¿no? La persona va decayendo en su salud y se pone muy vulnerable y hay personas inescrupulosas que aprovechando de esa posición pueden, pues, tratar de beneficiarse de alguna manera. En síntesis, ¿de qué clase de incapacidad estamos hablando? Por un lado, aquellos que están concebidos a la muerte del causante, pues el requisito indispensable es que ellos nazcan con vida. De lo contrario, no existen y si no existen, no pueden heredar. Que los concebidos hayan nacido muertos. Bueno, si finalmente se hace la prueba, ¿no es cierto?, de la autopsia y se determina que han nacido, pero han nacido muertos, pues tampoco van a poder heredar. Que hayan sido excluidos por alguna causal de indignidad. Esto lo vamos a ver en temas posteriores. Hay un tema dedicado completo a lo que es la indignidad y otro dedicado completo a lo que es la desheredación. Lo que les puedo anticipar es que son formas de sacar, ¿no es cierto?, de la sucesión a los herederos forzosos, ¿no? En unos casos, en la desheredación, lo hace el causante en vida y lo coloca en su testamento, te deshereda, ¿no? Y en otros casos no tuvo la oportunidad para hacerlo. Los que te van a hacer quitar esa herencia a título de indignidad son los coherederos, tus hermanos con gran probabilidad, o madre o padre que está concurriendo contigo a la sucesión. De todas formas, hay posibilidad de que esto sea perdonado por el causante también mediante otro acto jurídico posterior, pero habrá que ver si es que ha dado tiempo para la reconciliación.
Lucy Stephanie Quiroga creo que levantó la mano. No, Liz, estaba nineando frente de eso. Por favor, agarre esa su manito y agarre su bolígrafo y tome apunte. No sea chinchosa. Ya. Muy bien. Entonces, prácticamente hemos concluido con el primer grupo de las diapositivas. Yo ya voy a subir el segundo grupo al grupo de WhatsApp. No se preocupen. No se vayan todavía. Voy a llamar lista, por favor. Y de ahí recién vamos a concluir nuestra clase. ¿Ya? Bien. Hoy estamos en... ¿Qué fecha es hoy? 9, ¿no? Bueno, les voy a pedir gentilmente que para contestar la lista no se olviden habilitar su micrófono y lo cierran por si hay mucho ruido. Ah, me olvidaba. Vamos a tener una clase de reforzamiento el próximo domingo a esta hora de clase. Está eso programado, ¿no es cierto?, en el plan de clases. Y generalmente era un examen virtual donde se les daba como 20 o 30 preguntas y se les daba como 40 o 60 minutos para que resuelvan. Ahora, por el fenómeno de la pandemia, vamos a tener, sí, esa clase de reforzamiento, lo vamos a llevar en los mismos horarios que llevamos hoy, pero del día domingo, de acá una semana, ¿ok? Todos están siendo notificados en el acto. De todas formas, igual va a ser grabado para subirlo a plataforma, el enlace, y tienen ahí, les voy a colocar un trabajo práctico y un foro para que puedan puntuar por dicha clase. Muy bien. A las 4:30 sería, ¿no, Lisa? Sí, 4:30 del domingo de acá una semana. ¿Ya? ¿Y el examen, Lisa, cuándo va a ser? El examen va a ser hasta donde avancemos y va a ser pues la próxima clase, ¿no? De aquí... O sea, pero en la semana que nos toca con ustedes. Claro, por supuesto, ¿no? En nuestra clase, ¿no? Ya yo quería salir de los exámenes, Lisa. No, difícil. ¿Quiere viajar a algún lado si está todo aislado? ¿Qué le pasa? Espera con nosotros. Romario Almaquio Guaseves. Presente, Lice. Muy bien, anotado. Michelle Candia Zurita. Presente, Licen. Anotada. Jimena Marianela Flores. No dice nada. Tiene falta. José Hugo García. Presente, Lice. Anotado. Percy Giles. Presente. Anotado. Edlar Delan. Presente. Gretel González. Presente. Juliana Herbas. Presente, Licen. Muy bien. Paola Fernanda Jiménez. Presente, Licen. Anotada. Roberto Marcos Jordán. Presente, doctor. Muy bien. Fabiola Justiniano. Presente. Anotada. Tatiana Maldonado. Presente, Licen. Muy bien. José Roberto Mojica. Presente, Licen. Remberto era, ¿no? Perdón. Yulisa Nogales. Presente, Licen. Muy bien. José María Oyola. Presente, doctor. Muy bien. William Portillo. No aparece, tiene falta. Lucy Stephanie Quiroga, tiene falta. María Laida Telles. Laida. Sí. Hola, Licen, presente. Muy bien. María, que estoy presente y 5 puntos para la participación, Lisa. Bianca Jimena Terán, qué graciosos están, ¿no? Presente, Licen. Anotada. Gladys Lorena Terrazas. Presente, doctor. Anotada. Amílcar Torres Andia. No está. Sara Ruth Vilca. Presente, Licen. Muy bien. ¿Alguien que no esté en esta lista? Nadie, ¿no? Solo tengo como falta a Jimena Marianela Flores, a William Portillo y a Amílcar Torres. Muy bien, chicos. Nos vemos el próximo domingo en el horario de las 4:30 de la tarde. Un abrazo para todos. Cuídense y pórtense bien. Gracias, Licen. Hasta luego, Licen. Gracias. Adiós. Chao. Que les vaya bien. Hasta luego, Licen. Gracias. Chao, chao. A ver, participación, reacciones. Tengo que dejar de grabar. ¿Dónde está?
No olviden hacer el cuestionario.